Hola, personalidad narcisista. A continuación, va. Descripción general. El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista se centra en la terapia de conversación, es decir, la psicoterapia. ¡Sí! Síntomas. Los signos y síntomas del trastorno de personalidad narcisista y la gravedad de los síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden tener un sentido exagerado de pertenencia, tener un sentido de privilegio y necesitar la admiración excesiva y constante. Esperar que se reconozca su superioridad, inclusive sin logros que la justifiquen. Exagerar los logros y los talentos. Estar preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas. Monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellas perciben como inferiores. Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Sacar ventaja a los demás para lograr lo que desean. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Envidiar a los otros y creer que los otros le envidian a ellos. Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos. Insistir en tener lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor auto o el mejor consultorio. Al mismo tiempo, las personas con trastorno de personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideran una crítica y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de manera especial, tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad, reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores. Tener dificultad para regular las emociones y la conducta. Tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios. Sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección. Tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Hay destinos peores que la muerte. ¿Cuándo consultar al médico? Las personas con trastorno de personalidad narcisista probablemente creen que no tienen ningún problema, por lo tanto no suelen buscar tratamiento. Si lo hacen, suele ser por síntomas de depresión, uso de alcohol o drogas u otro problema de salud mental. Lo que perciben como insultos a la autoestima podría dificultarles a la aceptación y el seguimiento del tratamiento. Si reconoces aspectos de tu personalidad que se corresponden con el trastorno de personalidad narcisista o si te sientes abrumado por la tristeza, considera la posibilidad de acercarte a un profesional de la salud mental o a un médico de confianza. Obtener un tratamiento adecuado puede ayudarte a tener una vida más plena y agradable. Me tientas, hagámoslo. Causas.
No se sabe cuál es la causa del trastorno de la personalidad narcisista, al igual que el desarrollo de la personalidad y de otros trastornos de salud mental. Probablemente la causa del trastorno de la personalidad narcisista sea compleja. El trastorno de la personalidad narcisista puede asociarse con lo siguiente: entorno, malas relaciones entre padres e hijos, ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del adolescente. Genética, características heredadas. Neurobiología, la conexión entre el cerebro, la conducta y el pensamiento. Wow. Factores de riesgo. El trastorno de la personalidad narcisista afecta más a hombres que a mujeres y por lo general comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. Ten en cuenta que, si bien algunos adolescentes pueden manifestar rasgos de narcisismo, esto puede ser típico de la edad, por lo que no significa que padezcan el trastorno de la personalidad narcisista. Si bien se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista, algunos investigadores creen que, en el caso de los adolescentes biológicamente vulnerables, una crianza sobreprotectora o negligente puede influir. La genética y la neurobiología también puede intervenir en la manifestación del trastorno de la personalidad narcisista. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Complicaciones. Las complicaciones del trastorno de la personalidad narcisista y otras enfermedades que pueden aparecer junto con este trastorno comprenden las siguientes: problemas de pareja, problemas en la casa y en la escuela, depresión y ansiedad, problemas de salud física, consumo inadecuado de alcohol o drogas, pensamientos o conductas suicidas. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Diagnóstico. Algunas características del trastorno de la personalidad narcisista son similares a las de otros trastornos de la personalidad. Además, es posible que se diagnostique más de un trastorno de la personalidad al mismo tiempo. Esto puede hacer que el diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista sea más complicado. El diagnóstico del trastorno de la personalidad narcisista normalmente se basa en lo siguiente: signos y síntomas. Una exploración física para asegurar que no tengas un problema físico que cause los síntomas. Una evaluación psicológica exhaustiva que pueda completar cuestionarios. Criterios en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, publicado por la American Psychiatric Association, Asociación Estadounidense de Psiquiatría. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Tratamiento. El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista es una terapia de conversación, la psicoterapia. Se pueden incorporar medicamentos en tu tratamiento si tienes otros trastornos de salud mental. En cuanto a la psicoterapia, el tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista se centra en la terapia de conversación, también llamada psicoterapia. La psicoterapia te puede ayudar con lo siguiente: aprender a relacionarte mejor con los demás para que tus relaciones sean más íntimas, agradables y gratificantes. Comprender las causas de tus emociones y qué es lo que te motiva a competir, a desconfiar de los otros y tal vez a despreciarte a ti mismo y despreciar a los demás. Los aspectos a modificar están dirigidos a ayudar a aceptar las responsabilidades y a aprender lo siguiente: aceptar y mantener relaciones reales y colaborar con tus compañeros de trabajo. Reconocer y aceptar tus capacidades reales y posibles para poder tolerar las críticas y los fracasos. Aumentar la capacidad de comprender y regular tus sentimientos. Comprender y tolerar cómo afectan las cuestiones relacionadas con la autoestima. Liberarte del deseo de cumplir objetivos imposibles y situaciones ideales. Y poder aceptar qué cosas son posibles y qué objetivos puedes cumplir.
La terapia puede ser a largo plazo para ayudar a controlarte en momentos de estrés o crisis, o se puede brindar de forma continua para ayudarte a lograr a mantener tus objetivos. Muchas veces puede ser útil incluir a un miembro de la familia o a una persona importante para ti en la terapia. Exacto. Prevención. Como se desconoce la causa del trastorno de personalidad narcisista, no existe una forma conocida de prevenirlo. Sin embargo, estos consejos pueden serte útiles. Busca tratamiento lo antes posible para los problemas de salud mental de la adolescencia. Participa en terapia familiar para aprender formas saludables de comunicación o afrontar los conflictos o la angustia emocional. Asiste a las clases de crianza de hijos y busca ayuda de terapeutas o de asistentes sociales si lo necesitas. ¡Oh, por Dios! Para finalizar, Fatality. es importante mencionar que la terapia cognitivo-conductual puede resultar útil para los pacientes con trastorno de personalidad narcisista, ya que pueden encontrar la oportunidad de incrementar sus habilidades seductoras. Su necesidad de ser elogiados le puede permitir al terapeuta modelar su comportamiento. Algunos pacientes con trastorno de personalidad narcisista encuentran los enfoques cognitivo-conductuales convencionales demasiado simplistas o genéricos para sus necesidades especiales. Así que, mucho ojo con eso. ¿Cristiano Ronaldo narcisista? ¡Ya está! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Acá arriba te dejo qué es el Parkinson, que está bueno. Acá abajo te dejo algo de la esquizofrenia. Un video un poco aburrido, pero muy interesante. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a Aplasta el Círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.